Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas franciscanos, amigos, devotos y simpatizantes de San Francisco de Asís. Hoy continuamos con la reflexión acerca de nuestra regla OFS, es decir, una norma de vida inspirada por el Espíritu Santo en San Francisco de Asís, que nos deja unas normas, un camino de vida para hacer presente a Cristo y su Evangelio a la manera y según el estilo de San Francisco de Asís. Damos inicio, pues, al tema de hoy. De antemano, un cordial y afectuoso saludo de paz y bien para todos, dándoles la bienvenida a esta nueva oportunidad que nos presenta la tecnología en esta época de pandemia. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre los artículos 14 al 19, que podríamos abarcarlo y titularlos como ¿Cómo hace presencia en la Iglesia y en el mundo el hermano franciscano seglar, es decir, la orden franciscana seglar? Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. El carisma de todo franciscano: vivir el Santo Evangelio siguiendo a Cristo, pobre y crucificado, viviendo como hermanos en constante conversión, en comunión con Cristo, compartiendo la vida y misión de la Iglesia, comprometidos con el mundo en servicio a los hermanos más pobres, siendo mensajeros de paz y alegría. El artículo 13, que en la ocasión anterior nos hablaba de la fraternidad, nos dice al final: el sentido de fraternidad les hará felices y dispuestos a identificarse con todos los hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear condiciones dignas de criaturas redimidas por Cristo. El artículo 14 dice así: llamados juntamente con todos los hombres de buena voluntad a construir un mundo más fraterno y evangélico para edificar el reino de Dios, conscientes de que quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre. Cumplan de modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio. El artículo 15 nos habla sobre el testimonio de vida que debemos tener, que debemos llevar a todos los hombres como bautizados y como franciscanos seglares, promoviendo iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias, en favor del hermano, como también en la promoción de la justicia y haciendo parte en la vida pública, llevando opciones concretas y coherentes en la fe. Por eso el artículo 16 nos habla del trabajo. El artículo 17 nos toca el tema del ámbito familiar.
El artículo 18 nos habla de respeto por las otras criaturas, es decir, por la hermana creación. El artículo 19 nos invita a ser portadores e instrumentos de paz dentro de un ambiente de la perfecta alegría, llevando con alegría el mensaje evangélico. Queridos hermanos, entonces, desde el artículo 13 al artículo 19 del capítulo 2 de la regla, nos hace caer en cuenta de cómo nosotros como bautizados y como franciscanos seglares debemos hacer presente en la iglesia y en el mundo el Evangelio del Señor a la manera y según el estilo de nuestro Padre Seráfico. En un primer momento, queridos hermanos, iniciemos entonces en ese primer momento por Cristo, con Cristo y como Cristo en la misión apostólica. ¿A qué misión nos invita el Señor en el Evangelio? ¿Qué ejemplo nos da nuestro Padre San Francisco desde sus inicios de conversión? La misión apostólica. Nosotros como franciscanos debemos tener 3 líneas de acción, 3 normas específicas que nos identifican y que nos dan sentido de pertenencia a la familia franciscana. ¿Cuáles son esas 3? Primero, el don de la fraternidad, el don de la minoridad y, por supuesto, la misión evangélica. Notas unidas por un factor común y constante que aparece como el corazón y alma de la espiritualidad franciscana. El amor a Cristo que nos impulsa a la perfecta conformidad con Él. No cabe duda de que este ideal es evangélico, más bien que franciscano. Cristo lo propuso a todos aquellos que quisieran seguirlo, pero el carisma propio de San Francisco consistió en tomar al pie de la letra las exigencias del Evangelio y en traducirlas en su vida hasta las últimas consecuencias. Ese extremismo evangélico es la especificidad de nuestro carisma. En ese extremismo, entre comillas, está la originalidad y la tremenda novedad de nuestra vocación. La herencia de San Francisco, ¿cuál fue? Llevar una vida fraterna, minorítica y misionera. Si nos decidimos a vivirla, el Señor obrará por nuestro medio maravillas. ¿Cuál fue la revolución que trajo San Francisco en la Edad Media? Miremosla detenidamente. La vida religiosa en tiempos de San Francisco estaba presidida por un principio que parecía intangible: la separación del mundo. San Francisco tenía un concepto distinto. La unión con Dios no debe ser obstáculo para unirnos con nuestros hermanos. Su ideal religioso era unir contemplación, servicio litúrgico y apostolado. Con otras palabras, San Francisco quiere observar el Santo Evangelio y quiere proponerlo como norma de vida
al hombre de la calle, y para esto lanza a sus hermanos a la calle para vivirlo y predicarlo. Al leer en la porcíncula durante la misa a Mateo 10, versículos 7 al 13, exclama: esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que con todo corazón yo deseo cumplir. Nos lo dice la primera de Celano, numeral 22. El cardenal Juan Colonna, a quien lo dirigió el obispo de Asís, trató de orientar a Francisco hacia la vida religiosa tradicional. Inocencio III, a duras penas, se dejó convencer por Francisco y con muchas dudas, finalmente aprobó de viva voz la regla como una experiencia y sin mucha seguridad, hasta tanto no le diera la autorización definitiva. Pero Francisco estaba convencido de la revelación del Señor y todavía estaba más decidido a vivir el Evangelio sin juzgar ni criticar las otras formas que había de cumplirlos. ¿Cuál es el motivo del apostolado en Francisco? Cristo, el Señor, se lanza a las plazas por imitar a Cristo. El motivo primero no lo agota el amor a los hombres, sino el amor a Cristo, a quien quiere imitar en todo. ¿Deberían ellos vivir entre los hombres o retirarse a lugares solitarios? Francisco resolvió que no debían vivir solo para ellos, sino para aquel que dio su vida por todos. Nos lo dice las Florecillas en su numeral 15. No se hubiera juzgado amigo de Cristo sin tener para las almas el mismo amor que Él tuvo. Nos lo dice la segunda de Celano, numeral 172. No son las necesidades de la iglesia o del mundo las que deben mover al franciscano prioritariamente al apostolado, sino en primer lugar cumplir con las exigencias de su vocación de conformarse con Cristo. Qué lejos está el auténtico franciscano del peligro que amenaza a la iglesia, del horizontalismo. El apostolado para nosotros es una consecuencia de nuestra profesión evangélica, de nuestro encendido amor a Cristo. El amor a Cristo al principio de la obra, pero también el amor a Cristo como meta final. Nos dice un aviso espiritual, numeral 21. Bienaventurado el hermano que no haya placer y alegría, sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y las aprovecha para mover a los hombres al amor de Dios en gozo y alegría. ¿Cómo nosotros, queridos hermanos, debemos ejercer el apostolado como Cristo? Nuestro Padre San Francisco, como buen discípulo del Señor, quiere imitar la pedagogía de Cristo al acercarse a los hombres. Cristo da ejemplo, enseña y da la vida. Así quiere ser en su apostolado el hermano Francisco. Dar ejemplo.